Buenas tardes a todos, gracias por uniros a esta serie semanal de webinars organizados por nuestra Escuela de Oficios Digitales de Gende, donde buscamos abordar temas de actualidad en torno al mundo del data en digital. Yo soy Arantxa García, la directora de este apasionante proyecto que busca formar a profesionales en los oficios digitales que está demandando el mercado del dato y del diseño dentro del ecosistema digital y que actualmente quedan sin cubrir en España. Desde esta perspectiva y con muchísimas ganas, hoy queremos abordar la temática de cómo la unión de data y diseño puede ser la clave para el crecimiento de una compañía. Para ello contamos con Sergio Rosillo, que es un ponente que a mí me encanta, yo creo que a vosotros también os va a gustar muchísimo escucharle. Él es Design Strategist y emprendedor, es un apasionado por la capacidad del diseño para transformar y generar innovación, tiene más de 10 años de experiencia en el sector del diseño estratégico, en un portfolio de muchísimas empresas, BBVA, Vodafone, Iberia, Mapfre, el Santander, etcétera. Él es socio del estudio de diseño e innovación Garaje de Ideas y actualmente está liderando la sede de dicho estudio en Argentina, aunque la compañía nació aquí en Madrid. También es profesor de Service Design en el EMBA de la UNIR y speaker en foros internacionales. Así que, bueno, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y nada, pues con muchísimas ganas, como he comentado antes, te paso la palabra y el control de todo el webinar, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pues allá vamos. Nada, lo primero, muchas gracias a ti, Arantxa, y muchas gracias a todas las personas que estáis asistiendo esta tarde al webinar. Bueno, voy a tratar de sintetizar el contenido de unos workshops que he venido impartiendo últimamente en diferentes localizaciones sobre este tema, ¿no?, de data y diseño. Y cómo, como decía Arantxa y dice el título también de esta sesión, cómo la unión de ambas disciplinas puede ser clave para el crecimiento de las compañías. Tenemos una hora hasta las 8, preguntas incluidas, por lo tanto voy a ir no voy a ir muy rápido, pero sí vamos a sintetizar muchos contenidos. Por lo tanto, cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda que pueda surgir, inquietud o comentario, por favor, anotadlo y al final trataremos de ampliar un poco más información sobre esas cuestiones. Bien, dicho esto, a mí me gusta empezar estas sesiones planteándome una serie de preguntas, ¿no? Y la primera pregunta no podría ser otra que esta, ¿no? ¿Por qué diseño? Bueno, y aquí hay una serie de cuestiones, de factores que son bastante relevantes. Y el primero de ellos, y hablando de crecimiento para las compañías, de la fusión entre el data y el diseño, el primer motivo es el impacto económico del diseño en el negocio. Seguramente habréis leído o habréis tenido la oportunidad de revisar un reciente estudio que McKinsey realizó para medir el impacto que tenía la inversión en diseño que estaban llevando a cabo determinadas compañías en el ámbito internacional. Y este estudio arroja datos muy interesantes, ¿no? El estudio McKinsey aborda diferentes ramas del diseño y una de las conclusiones que yo creo que es muy relevante, que tiene que ver fundamentalmente con el diseño de experiencia de usuario, es que las compañías que invierten en diseño de experiencia de usuario y no solo en diseño de producto, que podría ser una de las, digamos, de las ramas del diseño más obvias, ¿no?, en los entornos digitales, crecen hasta 2 veces más rápidos que aquellas que no lo hacen. Por lo tanto, este indicador es muy, muy relevante respecto a qué impacto en términos económicos tiene el diseño en aquellos sectores de negocio donde se aplica, ¿no? Y esto también nos habla de la necesidad que tenemos los diseñadores y diseñadoras para empezar a entender mejor el lenguaje del negocio y cómo trasladar el valor del diseño a ese lenguaje, ¿no? Una de las maneras de trasladarlo, evidentemente, es empezar a hablar también cada vez reforzando nuestras conclusiones con datos, ¿no? Parte del webinar que vamos a transitar hoy tiene que ver con esto. Otra de las cuestiones por las que es muy relevante el diseño a día de hoy, ¿no?, en los escenarios de generación de valor es porque es una disciplina que nos permite actuar en diferentes planos
de la generación de valor. Yo diría que en todos los planos, es más, ¿no? Seguramente habrá más planos que los que yo estoy mostrando acá, pero sin duda estos son aquellos los más importantes, ¿no? El diseño nos permite actuar sobre el propósito, o sea, para qué hacemos las cosas que hacemos, sobre la relación, o sea, sobre la pregunta de qué vínculo se genera o qué vínculo queremos generar con nuestros clientes y con nuestros usuarios, sobre la comunicación, o sea, cómo trasladamos el valor, evidentemente sobre los artefactos y avatares, o sea, sobre los productos, y esto responde a la pregunta de cómo se materializa la propuesta de valor, ¿no? Y finalmente sobre la propia disposición de los recursos, o sea, cómo se ejecuta, ¿no? Y aquí nos estamos refiriendo incluso también ya no solo cómo establezco las estructuras internas de las organizaciones para que generen determinadas experiencias o determinadas propuestas de valor, sino también qué tipo de experiencia quiero generar en esas estructuras, ¿no? Qué tipo de experiencia quiero que tengan nuestros propios empleados para que sean capaces de aportar valor. En definitiva, al final, si damos por válida, perdón, si damos por válida esta afirmación, que yo creo que es muy válida, ¿no? De que cada punto de contacto de una compañía con sus usuarios o sus clientes es susceptible de ser diseñado, entenderemos mucho mejor esta propuesta que os hago, ¿no? De cómo el diseño puede actuar sobre diferentes planos de la compañía y cómo mejora cada uno de estos planos en los que actúa. Por otro lado, la aportación del diseño a las organizaciones no deja de ser también importantísima, ¿no? En un escenario de complejidad máxima como en el que vivimos, ¿no? En términos de mercado, ya no solo en términos sociales, que obviamente está ahí y seguramente el diseño también tenga mucho que aportar, ¿no? Pero en un escenario de mucha complejidad, de una competitividad extrema, donde es necesario encontrar diferenciación en todas las propuestas que lancemos al mercado, el diseño nos va a ayudar a aportar ese valor de diferenciación y a conectar con las necesidades de los usuarios. Y este punto es fundamental, porque sin esto estaríamos lanzando propuestas de valor bueno, alejadas de las preferencias de los usuarios, ¿no? Por otro lado, también el diseño ayuda a humanizar la tecnología y los propios procesos organizacionales, ¿no? Y esto es también muy importante porque si bien podemos ser capaces de desarrollar productos y servicios muy complejos o con un alto grado de innovación tecnológica, de nada sirve lanzarlos si no somos capaces de humanizarlos, ¿no? De hacer que hablen el lenguaje de las personas que lo van a usar. Y el diseño es una de las disciplinas más capaces de lograr esto. Importantísimo también y crucial la visión multidisciplinar, porque va a ser la que nos va a ayudar precisamente a transitar esta complejidad, ¿no? El diseño es una disciplina, valga la redundancia, eminentemente interdisciplinar o multidisciplinar, que sobre todo el diseño estratégico de experiencia de usuario, ¿no? El diseño como lo entendemos nosotros, por ejemplo, desde Garaje de Ideas, como decía, es una disciplina que incorpora saberes de otras muchas disciplinas y estos saberes son esenciales o imprescindibles para comprender precisamente la complejidad en la que se va a tratar de insertar una propuesta de valor, ¿no? Por otro lado, y esto es una característica propia también del diseño, ya no solo del diseño entendidos en términos contemporáneos, sino del diseño como disciplina histórica, la capacidad de interacción continua, ¿no? de prototipado, esta cultura de cambio y de prototipado es también muy importante a día de hoy, ¿no? Cada vez estamos más, ¿cómo decir?, ¿no? Estamos más cerca de realizar procesos donde seamos capaces de tener pruebas de concepto o pruebas de valor rápidas y que esto nos permita iterar. Evidentemente esto aporta mucho más valor, es mucho menos costoso, es más eficiente para las compañías que lo usan. Todo esto, diríamos, responde a la pregunta de ¿por qué diseño? La siguiente pregunta que yo me planteo a la hora de pensar en data y diseño es precisamente ¿por qué data?, ¿no? Y esta es bastante obvia, pero no por ello menos importante, ¿no? Bueno, como podéis leer aquí, a día de hoy estamos viviendo pues la emergencia de un montón de nuevas tecnologías, ¿no? Desde la inteligencia artificial
al machine learning o al blockchain o cualquiera de estas nuevas tecnologías emergentes que están surgiendo y que vienen un poco a revolucionar el presente, ¿no? Yo considero que más allá de todas estas tecnologías, lo que sí realmente tiene una capacidad transformadora y va a ser clave en la conformación de escenarios futuros y por ende, a su vez, de productos y servicios es el data y es la utilización de estos datos, ¿no? Y cuando hablamos de datos, no nos referimos, o no me refiero solo a la utilización del Big Data, ¿no? Que sería como lo más evidente y de lo que más se habla también, ¿no? Sobre todo también yo creo que va a tener mucho valor cómo se interpretan los datos, cómo se incorporan datos a nuevos procesos y entre esos procesos los procesos de diseño, de Data Driven Design, y cómo somos capaces de interpretar y generar conocimiento a partir de esos datos, ¿no? Por lo tanto, Big Data sí, pero también, bueno, hay gente que empieza a hablar de Intelligent Data o Small Data. La cuestión es que seamos capaces de utilizar los datos para generar propuestas más potentes, más rigurosas, más consolidadas y que tengan una conexión más directa con el mercado. Y bueno, y finalmente la última pregunta, ¿no? ¿Por qué diseñar con datos? Y aquí yo creo que hay cuestiones muy relevantes y yo quiero resaltar dos fundamentalmente. Una de ellas es decir no a las decisiones arbitrarias, ¿no? No sé, supongo que os habrá pasado en vuestra labor profesional realizar, no lo sé, a lo mejor estudios con usuarios y que arrojan un tipo de información, pero al final esa información no se tiene en cuenta y digamos que aquello que pesa sobre la toma de decisión es otra cosa y nunca tiene nada que ver con lo que habíamos investigado, ¿no? Bueno, esto suele pasar porque muchas veces las decisiones que se toman en las mesas donde esto se realiza tienen mucho más que ver pues, con la inercia organizacional o con estructuras de poder internas y no están doblemente ligadas a las necesidades de los usuarios y la competitividad de estas compañías o de las propuestas de valor que quieren lanzar a los mercados. Por lo tanto, si somos capaces de integrar datos en nuestro proceso de diseño y de empezar a ejecutar procesos de data-driven design con rigor, cuanto más capaces seamos de hacer esto, mucho más lejos vamos a estar, de la toma de decisión arbitraria. Ayer tuvimos un evento virtual en nuestra sede de Argentina que se llama GIF, Garage Inspiration Festival, y en el que asistió Gabriel Lopatín, que es el director de diseño de Santander Tecnología en Argentina, y me alegró mucho escuchar precisamente hablarle de esto, ¿no? De cómo están usando Data Driven Design para eliminar la arbitrariedad de la toma de decisión que tiene que ver con sus productos y sus servicios digitales. Ahora vamos a ver un poco cómo podríamos encauzar esto. Y la segunda gran razón de esta pregunta, o la segunda gran respuesta a esta pregunta de por qué data y diseño, tiene que ver también con esto que ya os vengo adelantando, relativo a que todo se puede medir, ¿no? Estamos muy acostumbrados o empezamos a estar, bueno, en función un poco de la relación que tengamos con estos procesos, ¿no? Pero se empieza cada vez más a escuchar bueno, conversaciones donde se habla de diseño y datos en fases postproducto, y ahora explicaré un poco mejor esto, pero realmente nuestra visión o nuestra manera de entender Data Driven Design tiene que ver con una manera más holística en la que estamos convencidos de que todo se puede medir, incluso extraer datos en fases tempranas de los procesos de diseño e integrarlos a estos procesos de toma de decisión. Bien, bueno. Un poco en relación con esto último que os comentaba, si veis esta slide, no está dejada así aleatoriamente, ¿no? Veis que hay tres momentos: hipótesis, fase generativa y fase evaluativa, y el gráfico de la fase evaluativa es mucho más grande, ¿no? A esto me refería con lo de fases postproducto, ¿no? Las fases evaluativas, donde normalmente ya tenemos un producto en el mercado, suelen ser aquellas en las que de una manera más natural entendemos que podemos extraer datos, ¿no? Y aquí estarían todas
todas las analíticas orientadas al uso, ¿no? de un producto, ¿no? Cómo extraer información de esas analíticas en procesos evaluativos. Pero bueno, nosotros, como decíamos, creemos que podemos extraer datos también de fases tempranas y os voy a mostrar una forma de cómo hacerlo, de cómo lo hacemos nosotros desde Garager Ideas. Para nosotros, por lo tanto, un proceso ideal de Data Driven Design es aquel que también construye KPIs, construye métricas, las observa, no solo en las fases evaluativas, que sería como lo más obvio, lo más evidente, sino también en las fases más iniciales, donde estamos en momentos como más difusos, ¿no? De generación de hipótesis o incluso de generación de comprensión y de búsqueda de contenido. Por lo tanto, los objetivos de un proceso de diseño guiado por datos son los que veis aquí, ¿no? Por una parte, conceptualizar activos digitales que den solución doble a clientes y objetivos de negocio. Esto es importantísimo porque si no, no tendría sentido tampoco hacer diseño con datos. Hacemos diseño con datos para poder unir de alguna manera estos dos mundos que aparentemente o en algunas conversaciones aparecen como lejanos, ¿no? Necesidades de usuario por una parte y objetivos de negocio por otra, pero bueno, en esa convergencia es donde se va a encontrar precisamente el crecimiento. Otro de los objetivos tiene que ver con mantener procesos de interacción, prototipado y testeo constante. También, como objetivo de un proceso de diseño guiado por datos, tiene que ver el establecimiento de criterios. Y aquí hay una labor muy importante de los propios diseñadores y diseñadoras a la hora de generar estos criterios y estas métricas, una labor de artesanía muy grande, que ahora veremos un poco. Me gustaría daros también algunos tips de cómo hacer esto, para que al final consigamos dos cosas, ¿no? Una mejora incremental de la experiencia de usuario en términos de impacto real, o sea, que realmente mejore esa experiencia, y por otro lado una mejora incremental también de impacto real en los ratios de conversión, sea lo que sea conversión. O sea, no solamente estamos hablando o entendemos la conversión como objetivos de venta, ¿no? Conversión también puede ser generar suscripciones a un programa de fidelización o cualquier otra cuestión. La historia aquí o la importancia reside en mejorar esos ratios, ¿no? Ya sean los que sean en términos de objetivos de negocio. Bueno, las herramientas que nosotros usamos para lograr esto no son otras que aquellas que conforman el propio proceso de diseño estratégico, ¿no? Que nosotros solemos dividir en 4 fases y que, como veis ahí, cada fase contiene una serie de disciplinas y técnicas. No me quiero parar mucho aquí porque hay un montón de contenido también que os quisiera mostrar, pero sí, aquí esta slide a mí me sirve para, sobre todo, hacer ver y hacer hincapié que no solo nos referimos a Data Driven Design en las fases de optimización y cerreo, sino que también podemos establecer estas métricas y estos datos en fases tempranas, como en la comprensión, en la conceptualización o en procesos de ideación y, por supuesto, en la tangibilización y optimización de estos productos y activos digitales. Al final, todo esto se hace para generar mejores propuestas de valor, ¿no? El crecimiento de las compañías está ligado a que tengan propuestas de valor exitosas, ¿no? Y que sean exitosas tienen que ver con que tengan sentido o doble sentido, ¿no? Tanto para los clientes como para el negocio. Nada, un poco de resumen o de backup de lo que hablábamos, ¿no? Vivimos en un mundo en constante cambio y evolución, donde hay cantidad de información que está cambiando la manera de entender este ecosistema de productos, servicios y experiencias, ¿no? Por lo tanto, aquí el reto está en pensar y diseñar propuestas de valor que combinen ambos objetivos: clientes, necesidades de los clientes y usuarios, y objetivos de negocio. Y para ello nosotros no planteamos otra cosa que transitar todas las etapas del proceso de diseño, desde la investigación hasta la propia optimización, usando los datos como guía. Bien,
Hasta aquí un poco la parte como más de introducción o más de contexto, ¿no? La respuesta a estas tres grandes preguntas. A partir de aquí me gustaría hacer un repaso de una manera muy rápida sobre qué métodos o cómo entendemos nosotros el proceso de Data Driven Design en aquellas fases fundamentales, ¿no? En la fase de comprensión, como sabéis, la fase de comprensión es aquella fase en la que los diseñadores y diseñadoras nos inspiramos y tratamos de comprender los escenarios complejos en los que estamos tratando de generar valor a través del diseño y normalmente en estas fases lo que se viene utilizando, ¿no? Sobre todo disciplinas como el Design Research, son un montón de técnicas que en muchos casos son cualitativas y que en muchos casos se han encontrado con grandes barreras a la hora de exponer el valor, ¿no? Una de las principales barreras que yo creo que os habrá pasado, ¿no? Tiene que ver con esto de la cuestión de la representatividad, ¿no? Y aquí hay discursos que orientan claramente la respuesta hacia la búsqueda de representatividad estructural y no tanto representatividad estadística, o sea, un tipo de representatividad que se valida o que está autovalidada en una parte en los propios objetivos del proyecto y por otro lado en la búsqueda y consecución de métricas y de datos rigurosos, ¿no? Pero que no deja de ser importante y útil a pesar de que no sean grandes números, ¿no? O que no sea estadística, un tipo de representatividad que funciona. Bueno, partiendo de la aceptación de la representatividad estructural como una buena base sobre la que trabajar, nosotros lo que estamos tratando de hacer es es sumar procesos de validación que tengan que ver con la toma de datos y con la generación de KPIs a las diferentes a las diferentes técnicas que ponemos en marcha, ¿no? Y ya sean estas técnicas muy generativas como la cocreación o no tan generativas, a lo mejor más evaluativa como los test de usabilidad, ¿no? Bien, en estas slides traigo un resumen de algunas de las técnicas y los posibles KPIs que podríamos, por un lado, generar y buscar, ¿no? Al final no he querido traer todas las posibles porque o sea, no daría tiempo. Esto espero bueno, formará parte también del temario del curso de Data Driven Designer de Gendé. Por lo tanto, esto no deja de ser un adelanto, ¿no? Una breve síntesis, ¿no? En este sentido, fijaos, ¿no? Técnicas tan, bueno, sumamente cualitativas como podrían ser los estudios etnográficos o incluso, y dentro de los estudios etnográficos, algunas técnicas como por ejemplo los diarios de uso, podrían convertirse en técnicas que arrojen datos que nos ayuden a cambiar la narrativa y la manera de exponer los resultados de esta investigación, ¿no? Podríamos contar el resultado de no sé, de unos diarios de uso utilizando una técnica pues no lo sé, de storytelling, ¿no? Y narrando cuál es la vida, perdón, mejor dicho, cómo es la experiencia de su usuario mientras está usando determinado producto. Y eso está muy bien y lo tenemos que seguir haciendo, pero además sobre eso nosotros lo que proponemos es construir, que los diseñadores y diseñadoras seamos capaces de construirnos una serie de métricas que ayuden al negocio también a entender en otros términos, en claves mucho más comprensibles para ellos, en qué focalizar la atención, ¿no? En el caso de los estudios etnográficos, por ejemplo, recuerdo un trabajo que hicimos hace unos años para Telefónica, en el que estábamos tratando de mejorar una parte del modelo de atención, ¿no? Concretamente, cuando llegaban los técnicos a casa a instalar la fibra, ¿no? Una de las claves para poder comparar modelos de atención de unas compañías con otras fue encontrar un KPI, que en este caso fue el número de pain points por proceso, número de caídas por proceso de los que estábamos analizando, y esto nos permitió hacer de alguna manera una comparación mucho más efectiva y en términos más analíticos que si solo hubiéramos expuesto esa información de una manera pues más, no sé, más narrativa o más de storytelling, ¿no? Al final, de lo que os estoy hablando es de tratar de construir unos KPIs o unas métricas que nos ayuden a
autorreferenciar nuestro propio trabajo y que a su vez nos permita ayudar al negocio a tomar la decisión correcta de una manera como más consolidada y con más datos para ello. Bueno, continúo rápidamente sobre algunas de otras técnicas con las que solemos trabajar, como por ejemplo las encuestas, que al ser cuantitativas siempre es mucho más fácil justificar y encontrar KPIs, como por ejemplo la sensibilidad al precio. Otras técnicas mucho más cuantitativas, pero más cualitativas, como las entrevistas en profundidad, podemos construir KPIs que también nos ayuden a todo este proceso, como por ejemplo hablar del valor percibido, preguntarle a los usuarios sobre qué valor perciben respecto a un determinado producto o servicio y tratar de alguna forma de construir escalas que nos ayuden a trasladar ese valor, ¿no? O el peso o cuando hacemos estudio de tendencias, podemos narrar y contar cuáles son las tendencias que estamos observando en un mercado en concreto, pero también podemos dotar de peso o de importancia, de relevancia a determinadas tendencias y eso nos ayudaría también a trasladar mejor el valor de estos estudios, ¿no? Por ejemplo, por citaros algunas mucho más evidentes, ¿no? Métricas que se pueden utilizar o KPIs que podemos utilizar cuando hacemos test de usabilidad moderado, ¿no? Por ejemplo, el éxito por tarea. Y este es un clásico, pero no por ello menos relevante, ¿no? Hablar de éxito por tareas, de tasa de éxito por tareas o por resolución de tareas en este tipo de técnicas, lo que nos está hablando también es de la dificultad que tiene o no el usuario a la hora de encontrar el valor de una propuesta concreta, ¿no? O de poder realizar aquello que se supone que el negocio quiere o el departamento de diseño ha establecido que así sea. Por lo tanto, aquí ya podemos empezar a tener una conversación mucho más relevante y más alejada de los criterios arbitrarios si somos capaces de trasladar este valor, hablando, por ejemplo, de qué tasa de éxito hemos encontrado que pueden hacer nuestros usuarios en un test determinado, ¿no? Por ejemplo, hay otra métrica que me parece muy relevante que tiene que ver con la capacidad que tiene un usuario para encontrar determinados elementos dentro de un modelo de interacción propuesto, ¿no? Y a esa KPI, a esa métrica, le podemos llamar encontrabilidad. Si al final nosotros imaginemos, no, mejor dicho, perdón, una propuesta en la que queremos que el usuario encuentre un call to action de una manera rápida y clara, oye, si de repente que hacemos, el usuario tarda mucho en encontrar este call to action, evidentemente hay cosas que estamos. Y para esto no necesitamos estar en un entorno de producción, lo podemos hacer incluso con prototipos, aunque no sean ni siquiera navegables, esto se puede hacer directamente incluso con un prototipo completamente plano. Bueno, hay otras métricas mucho más conocidas y mucho más usadas, ¿no? Como el NPS, que nos ayuda a medir determinados aspectos relacionales, pero no es la única. Como veis, podríamos generar un montón de métricas y de KPIs en función de cada una de las técnicas que queremos usar en la fase de comprensión. Cuando hablamos de la fase de conceptualización, que de hecho es una de las fases como más difusas, ¿no? y que a priori pareciesen más difíciles de medir, bueno, aquí yo vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, ¿no? Creo que es muy importante que ayudemos desde nuestra capacidad, que ayudemos al negocio y a los actores decisores en esta toma de decisión. Por lo tanto, también en la fase de conceptualización podemos generar algunas métricas que nos van a ayudar y van a ser muy relevantes. No me quiero detener mucho aquí, pero sabéis que la fase de conceptualización normalmente están articuladas por procesos de ideación. Bueno, nosotros a estos procesos de ideación le llamamos Strategic Design Workshop, al momento en el que se concreta y se realiza, y ahí hacemos un montón de ejercicios, actividades y buscamos entre ellos al final generar propuestas de valor, principios de diseño, ejercicios de persona, en fin, modelos de relación con usuario y demás, ¿no? Somos de los que piensan que podemos medir cada una de estas cuestiones y ahora vamos a ver cómo podríamos hacerlo en algunas de ellas, ¿no? Bueno, KPIs que venimos utilizando y que nos son útiles en la fase de conceptualización. Por ejemplo, a la hora de determinar
¿Qué ideas pasan o no pasan tras un proceso de ideación? En un workshop de ideación, por ejemplo, hay matrices, como la matriz de evaluación por criterios, que nos puede ayudar a establecer estos KPIs también, ¿no? Si os fijáis, esto no deja de ser, bueno, yo soy sociólogo de background y diseñador estratégico por profesión, digamos, ¿no? Recuerdo, además soy sociólogo con una especialización, un máster en metodologías de investigación social. Por lo tanto, todas estas cuestiones de los KPIs, las métricas y demás, como que me gustan, ¿no? Y lo vengo tratando de aplicar desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay una cuestión muy relevante en sociología, una teoría que se llama Grounded Theory, teoría fundamentada, que viene a cambiar un poco la manera en que se fundamentan, ¿no? Se establecen determinadas teorías sociales, ¿no? La teoría fundamentada lo que viene a decir es que es mejor construir teoría desde los hechos y luego a partir de ahí generar, bueno, pues concepciones más grandes pero que estén sustentadas en los propios hechos. Esto que estamos haciendo cuando tratamos de generar KPIs al proceso de diseño no deja de ser eso, es entender cuáles son los hechos, medir estos hechos y a partir de ahí construir criterios, objetivos más grandes que fundamentan los hechos y que serían extrapolables en un proceso de producción, ¿no? O en un proceso de generación de valor. Bueno, pues esto mismo es lo que vamos a hacer a la hora de medir, por ejemplo, cuestiones tan difusas como, oye, ¿sobre qué ideas trabajo o qué ideas no trabajo? ¿No? Se pueden construir matrices de criterios, darle puntuación o baremos a esos criterios y empezar a evaluar las ideas o hipótesis con las que queramos trabajar en función de estos criterios. De tal modo que la conversación, de nuevo vuelvo a hacer hincapié en esto, de tal modo que la conversación pasa a un plano muchísimo más objetivo, mucho más potente, menos arbitrario, ¿no? Alejado del me gusta o no me gusta, o esto hay que hacerlo porque lo diga no sé quién, ¿no? Que es el gran error, ¿no?, de estos procesos, ¿no? Bien, otras cosas bastante difusas a veces, ¿no? Es como determinar sobre qué historia de usuario trabajo o no. Por ejemplo, podríamos informar al negocio sobre las expectativas de conversión o de monetización que pueden tener determinados momentos o determinadas historias que están compitiendo entre sí en un track de producción, ¿no? Y aquí entraríamos en el plano del business design, pero también eso genera KPIs y también eso puede ayudarnos a informar los procesos de toma de decisión, ¿no? Si somos capaces de hacer una extrapolación de cómo creemos que va a convertir un determinado concepto o una determinada historia de usuario, oye, esa información que estamos añadiendo, aunque sea en clave de expectativa, se puede corroborar después y nos va a ayudar también a tener mayor espectro de visión y nos facilita la toma de decisión en definitiva. Voy a pasar a la siguiente slide. Porque me gustaría hablaros con un poco más de tiempo, que nos va quedando menos, sobre los procesos de tangibilización y CRO, que es aparentemente donde el diseño con datos está teniendo como una mayor aplicación, ¿no? Recuerdo una conversación con una persona, de un cliente en Argentina del Banco Galicia, que es un cliente además, es director de diseño en este caso del Banco Galicia, que me decía, como medio indignado, oye, pero es que diseñar con datos no es solo CRO. Y es verdad, no es solo CRO, ¿no? Justo venimos de ver esto, ¿no? Se puede diseñar con datos también en fases tempranas. Pero lo que sí es cierto es que es en las fases de tangibilización y de optimización donde más se está encontrando una aplicación muy directa y muy entendible en los escenarios de negocio, ¿no? Para nosotros, CRO o los procesos de Conversion Rate Optimization no son otra cosa que hacer efectivo o tangible esto que llamamos diseño efectivo, ¿no? Diseño que funciona. ¿Por qué? Pues porque funciona en términos de acompasar o de encontrar cuáles son estas palancas que mueven al negocio, pero que también mueven la intención de los usuarios, ¿no? El CRO no deja de ser un proceso completamente experimental y muy orientado a la búsqueda de soluciones constantes, por lo tanto muy iterativo y muy pegado a la filosofía propia del diseño.
Un proceso ideal de CRO vendría a ser más o menos como este que os traigo acá, ¿no? Empezaríamos por el establecimiento de objetivos, por lo tanto, aquí lo que haríamos es tratar de entender qué es lo que queremos mejorar y qué definimos como conversiones o microconversiones o como objetivos en nuestro sitio web. A partir de ahí, en nuestro sitio web o nuestro producto digital o nuestro servicio digital o en cualquier modelo de interacción digital. A partir de ahí crearíamos hipótesis. Hay muchas maneras de crear hipótesis, pero bueno, nosotros hablamos o usamos bastante el modelo LIFT, que es un modelo que atribuye, bueno, se atribuyen 6 grandes variables, que son la propuesta de valor, la relevancia, la claridad, la urgencia, la distracción y la ansiedad que se le pueda generar a un usuario en nuestro site o en nuestro producto para a partir de ahí empezar a entender cómo construir mejores hipótesis para estos experimentos. Se lanzan los experimentos en el plan, se planifican en el plan de test, donde vemos cómo se van a realizar, qué herramientas vamos a utilizar, qué plazos van a tener, si van a correr en paralelo o no con otros experimentos. En fin, se planifica el proceso de investigación, finalmente para pasar al desarrollo de los propios test, con las técnicas que se decidan. Hay un montón de técnicas, ahora veremos algunas. Y luego, cuando obtenemos los resultados, analizamos desde 2 puntos de vista, tanto cuantitativo como cualitativo, para poder entender qué hipótesis son las más relevantes y qué cambios se originan en los productos o servicios digitales que estamos midiendo y experimentando con ellos. Visto así, esto parecería que, bueno, que un diseñador o una persona que se dedique a hacer esto del CRO tiene que ser algo así como un unicornio, ¿no? Saber de un montón de disciplinas. Pero en realidad, bueno, yo pienso que no es tanto así, ¿no? Es bueno que haya gente con mucha visión multidisciplinar, pero lo mejor sobre todo es construir equipos donde esa multidisciplinaridad esté, ¿no? Y se dé de una manera mucho más potente y más efectiva, ¿no? Las 4 disciplinas que intervienen en los procesos de CRO pues son estas que veis aquí: marketing, diseño, tecnología y negocio, y tienen que ser disciplinas que estén muy interconectadas. Por lo tanto, hablar de CRO es hablar también de multidisciplinaridad. Me gustaría contaros también, aunque de una manera muy breve, cómo se estructura un equipo de CRO y los perfiles que tiene. Como veis acá, el CRO Lead o el coordinador técnico es la persona que va a articular la relación de las diferentes disciplinas y es la persona que tiene una visión más holística, más de conjunto y desde el punto de vista de negocio, sobre todo de lo que se está haciendo en esas estructuras. Y luego hay otras 3 figuras cruciales, ¿no? Que tienen que hablar mucho entre ellas y que no son precisamente figuras de silos, sino muy abiertas, ¿no? Como el data analyst, que es la persona que entiende y va a velar por las validaciones y por el análisis de los datos que se generan en las pruebas; el desarrollador, o desarrolladora, pues porque estamos hablando de una labor experimental, pero que está en entornos de producción o en entornos paralelos a la propia producción estándar de los productos y servicios de las compañías que ponen en marcha estos laboratorios; y, como no, el diseñador de experiencia de usuario, que también ayuda a que todo tenga sentido dentro de los modelos o sistemas de diseño que se trabajan en estas estructuras, ¿no? Hay otras posibles figuras. Cuanto más grandes suelen ser las compañías y más volcadas en el comercio digital, más complejas van a ser estas estructuras. Y bueno, hay desde aquí pues expertos en SEO, social media, calidad, en fin, diferentes ramas de tecnología incluso. Como os decía, el trabajo del CRO optimiza validando hipótesis a través de experimentos. Y esto al final de lo que nos habla es de que vamos a estar trabajando constantemente como en 2 entornos, ¿no? El entorno de experimentación y el entorno de producción estándar, donde van a estar los elementos de control normalmente o los elementos fijos, mientras que en el escenario de experimentación vamos a estar constantemente iterando y buscando nuevas hipótesis en un proceso de validación continua que puede no tener final. Bien, algunas de las métricas que se pueden buscar
En las fases previas o de armado de hipótesis, por ejemplo, en los workshops de generación de hipótesis de CRO, tienen que ver con un montón de cuestiones, pues bueno, aquellas que están insertas en cada uno de los sectores donde trabajéis. Pero, por ejemplo, una posible hipótesis sería, oye, hacer este cambio va a generar una reducción de llamadas al call center. Por lo tanto, validemos esta hipótesis. O si no, el impacto en conversión, ¿no? Hay workshops de priorización de las propias hipótesis con estas técnicas de potencial, importancia y facilidad, o impacto, confianza y facilidad, donde al final lo que vamos a tratar es de priorizar entre ambos conjuntos de variables, buscando impactos positivos en la conversión normalmente. Y luego, desde el punto de vista de las técnicas como tal, de cómo se ejecuta, bueno, pues hay diferentes técnicas. Yo he traído 3, tampoco quiero hacer mucho hincapié en ellas, pero bueno, pasaré por ellas rápidamente. Los split tests o tests donde tratamos de evaluar 2 páginas completamente diferentes para encontrar cuál de las 2 convierte mejor. Y aquí un KPI podría ser la eficacia, o ya, cuál de los dos modelos de interacción es más eficaz en función de aquellos objetivos de conversión que nos hemos propuesto. Los test A/B, por ejemplo, que son test donde sobre una misma versión realizamos cambios no tan relevantes o no tan grandes en cuanto al propio modelo de interacción, o sea, mantenemos un mismo modelo de interacción, pero con cambios en algunos de los elementos que componen o piezas que componen ese artefacto, para encontrar KPIs que nos hablen, por ejemplo, de la tasa de rebote, o sea, de cuánto rebote pueda generar un determinado, imaginemos, un cambio en un formulario o frente a otra propuesta. Y luego el test más complejo de todos, que es el test multivariante, donde lo que estamos midiendo es diferentes cambios entre sí asociados a un modelo de interacción de control, donde ahí vamos a tener distintas métricas también que nos hablan de las diferentes variables que estamos tratando de medir. Por ejemplo, rebote, eficacia, NPS o transactional NPS, ¿no? Este es el análisis más complejo, el más elevado también, pero bueno, no por ello deja de ser súper útil, ¿no? Bueno, y con esto yo ya casi termino el speech de presentación con un resumen que para mí tiene que ver con esto que aquí veis, ¿no? Al final, poner en marcha estrategias de data-driven design o mejor dicho, ¿no? Para que un data-driven designer sea como tal, lo que tiene que seguir es una estrategia de diseño de productos digitales, productos y servicios digitales que conlleve un doble enfoque siempre, un doble enfoque. Un enfoque user-centric y un enfoque muy centrado también en aquellos objetivos de negocio y conversión. Al final, este doble approach no deja de combinar, como habéis visto en el webinar, la visión tradicional sobre el proceso de diseño estratégico, añadiendo a esto una capa de creación de datos. Este proceso no deja de ser un proceso complejo, pero que tenemos que empezar a transitar para ganarnos el espacio de relevancia que el diseño y los diseñadores y diseñadoras nos merecemos, ¿no? Por lo tanto, sería combinar esta visión de diseño centrado en las personas, guiada, eso sí, por los datos, con una visión más orientada a la evolución y a la optimización constante de los productos y servicios digitales, por lo tanto a la conversión, para que juntas nos permitan tener una visión más potente y un discurso más potente a la hora de exponer los resultados de nuestros procesos de diseño. Con esto termino. Os doy las gracias a todas y a todos por asistir a este webinar y le doy paso a Arantxa para que realice las preguntas o consideraciones que hayan podido surgir durante mi exposición. Pues muchas gracias, Sergio. Sí, estoy
Muchas gracias, Sergio. Me ha parecido súper interesante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que te comentaba tu cliente en Argentina, de que diseñar con datos no es solo CRO, aunque parece que es donde más se luce, pero bueno, yo creo que tú nos has dado pinceladas en la presentación demostrándonos cómo desde el Data Driven Design puedes ir manejando los datos desde el inicio, ¿no? La verdad es que bueno, he tomado cantidad de notas, he de decir. Yo quería hacerte alguna pregunta. En tu experiencia, en los clientes con los que has trabajado, ¿las áreas de negocio tú crees que están preparadas para trabajar con diseñadores que entienden de data y de negocio? A ver, va a depender mucho, yo creo, o está dependiendo mucho, mejor dicho, te hablo desde la propia experiencia, ya que me preguntas, depende mucho también de la madurez de las propuestas de valor que están lanzando y del nivel de digitalización que tienen estos clientes, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y por eso justo mencionaba no solo el caso de Nicolás Jauregui Berri, ¿no? Este que tú mencionabas ahora mismo, ¿no? De que Data Driven Design no es solo CRO, sino también, bueno, por ejemplo, en Santander Tecnología ya se están planteando poner en marcha estas estrategias, ¿no? Están preparadas, no, en diferente grado, diría, pero lo que sí que está claro es que lo necesitan y no sé si todas lo saben. Hay compañías que empiezan a saber que lo necesitan y eso es muy relevante. Vale, otra pregunta que lanzan por el chat es ¿qué cualidades debe tener un diseñador data driven frente a uno que no lo es? Uf, es que, bueno, perdonad, voy a ser muy, no sé, cómo decir, muy provocador con esta respuesta. Es que yo creo que sí, yo creo que diseñar sin datos va a quedar en el plano de lo anecdótico. O sea, sobre todo me refiero a diseñar sin datos en entornos digitales, ¿no? O sea, o me da igual, o sea, aunque estemos hablando de diseñar servicios no digitales, aunque lo no digital yo ya no lo entiendo, o sea, todo tiene una capa digital, ¿no? En definitiva. O sea, yo lo que creo es que estamos ante un cambio de tendencia muy fuerte y que diseñar sin datos está como en peligro de extinción, ¿no? Porque al final diseñar sin datos es hacer diseño de autor. O sea, si te quieres dedicar a hacer diseño de autor, perfecto, pero es otra cosa. O sea, estamos hablando de una rama que estaría más pegada a lo creativo, al arte, oye, que me parece fantástico, ¿no? Pero es otra cuestión. Y por responder también a la otra parte de la pregunta, ¿qué tiene que tener? O sea, pues es que al final yo creo que no cambia gran cosa respecto a las habilidades o capacidades de un diseñador estratégico, un diseñador de usuario, ¿no? La primera para mí que es fundamental es ser capaz de empatizar. Y sí que es verdad que nos es muy sencillo o estamos más habituados como diseñadores a realizar un ejercicio de empatía hacia los usuarios, ¿no? Pero no tanto hacia el negocio. Y este tipo de empatía que necesitamos ahora es hacia el negocio también. O sea, para entender qué necesita el negocio y empezar a transitar el camino de hablar en términos de datos, que esto no excluye que seamos capaces también de trasladar el contenido de nuestros procesos de diseño con otros vehículos, pero hay que sumarle la cuestión de los datos. Lo primero que tenemos que tener es empatía hacia el negocio y empezar a entender qué está pidiendo el negocio y qué necesita el negocio. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta de que eso nos hace mucho bien porque de repente nos abre las puertas de otros estamentos y de otros escenarios donde se toman las decisiones y donde la disciplina adquiere mucho valor. Entonces yo diría empatía hacia el negocio y luego hacer un pequeño esfuerzo también por comprender bien cómo autogenerar estas métricas. Esto al final no es tan complicado, no tiene nada más que ver con, oye, ¿cómo convierto información en datos relevantes? La información ya sabemos cómo adquirirla con un montón de técnicas que venimos usando y lo que habría que hacer ahora es sumar una capacidad más que nos ayude a convertir esa información en datos relevantes. Ujú. Sí, sí, sí. Una última pregunta que aparece aquí también es, ¿crees que cogen más fuerza ahora algunas metodologías de investigación más cuantitativas que parece que se estaban quedando un poco en el olvido? Entre paréntesis, técnicas más que metodologías. Ujú. Bueno, a ver, igual, lo siento, voy a ser muy provocador, pero bueno, yo lo que creo es que determinadas tendencias, modas, tendencialismo casi, ¿no?
que hemos vivido años atrás en la profesión nos llevó directamente a denostar cosas o técnicas que son súper válidas, ¿no? Y que cualquier diseñador siempre tendríamos, o sea, o design researcher o diseñador de experiencia de usuario, en fin, cualquier persona que estuviera inmersa de verdad en procesos de diseño centrada en las personas, las habrá tenido en cuenta de alguna forma u otra, ¿no? Esto pasó no solo con las técnicas cuantitativas, sino también con determinadas técnicas como los focus group, ¿no? Pareciera que de repente hacer focus group era como de modé, pero no, los focus group tienen un momento, tienen una utilización y tienen un valor, y lo mismo ocurre con las encuestas. O sea, yo lo que creo que hay que tener muy claro, o sea, con las encuestas o con otro tipo de técnicas cuantitativas, ¿no? Lo que creo que hay que tener claro, la primera cosa es que de todo se puede extraer datos, o sea, es más, estamos ya cada día más obligados a extraer datos que nos ayudan a informar todo el proceso de diseño, y que otra cosa que tenemos que hacer bien es saber cuándo, o sea, determinar bien cuándo tengo que utilizar una técnica cuantitativa porque me va a venir bien para explorar un universo más grande o para generar algún proceso evaluativo más potente, y cuándo no es necesario y tengo que ir a una técnica más generativa. Pero todas son útiles, todas son válidas. Y, por supuesto, también, por otro lado, oye, yo me alegro de que de nuevo las técnicas cuantitativas estén en la caja de herramientas de los diseñadores, ¿no? Vale. Y una última pregunta que tengo aquí también es, ¿te has encontrado muchos clientes que trabajen con equipos de CRO como el que nos has descrito hoy? ¿O es más una asignatura todavía pendiente o bueno, que no ha madurado suficientemente en el mercado? Aunque hay mucho trending topic con CRO, por supuesto. Sí, a ver, yo creo que, o sea, estamos encontrando clientes que cada vez más están haciendo esto de una forma, pues, seria. Sí que es verdad que yo creo que, como todo, primero viene la comunicación, el buzzwording, y luego las cosas se asientan, ¿no? Esperemos que en este caso se asienten bien y con criterio, que es lo que a todos pues bueno, lo que necesitamos, ¿no? Pero sí que es cierto que esto viene para quedarse, que viene muy fuerte. No es tan nuevo como parece. Esto se viene utilizando desde hace al menos una década, y utilizándose con mucho rigor en determinadas compañías, ¿no? Lo que también es verdad es que yo creo que está del plano de los diseñadores o del lado nuestro también, hacer esta labor didáctica y hacerla con todo el rigor posible, ¿no? Para que las compañías vayan adoptando cada vez más prácticas de CRO efectivas, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, por responder a todas estas preguntas. Gracias. Si nos queréis seguir en redes sociales para nuestros siguientes webinars o darnos a conocer, fenomenal. Y bueno, pues daros las gracias a todos nuevamente, a los asistentes y especialmente a Sergio Rosillo. Y bueno, mucho ánimo en esta etapa final del confinamiento y nada, nos vamos a pedir a los sanitarios y a todo el personal que nos está ayudando en estos momentos. Muchas Muy bien. gracias. Gracias, un saludo, muchas gracias.